La Biblia es un texto de revelaciones que, además de profecías monumentales como la venida del Mesías, contiene profecías ocultas o menos discutidas que tienen un poder transformador radical en la vida individual. Estas profecías no están escondidas, sino que su aplicación personal suele ser eclipsada por la magnitud de las profecías escatológicas globales. Se centran en el individuo, en el potencial inherente a la naturaleza humana en relación con lo divino, y su comprensión ofrece una perspectiva nueva sobre el propósito y el destino personal. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La primera profecía transformadora se encuentra en Isaías, que proclama: «No recordéis las cosas primeras, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». La profecía oculta es la de una restauración radical para cada vida. La condición humana universal es la tendencia a quedar atrapado en la identidad definida por el pasado. Errores, pérdidas, decepciones. Esta profecía es un mandato divino y una promesa ineludible. Profetiza que, sin importar cuán árido sea el desierto actual, situación, estado mental, sufrimiento, el individuo está destinado a un futuro no definido por su historial personal. El núcleo transformador reside en la exigencia. No recordéis, ni consideréis. No es un acto de amnesia, sino una elección activa para desmantelar la narrativa de identidad basada en el error perpetuo. El camino nuevo y el río en el desierto simbolizan la provisión inesperada y la manifestación de vida donde lógicamente no debería existir. Esta profecía libera del peso de la culpa y la vergüenza, decretando una renovación continua. Para activarla, el individuo debe practicar activamente el perdón y creer en el potencial de lo no manifestado. La restauración profetizada es de la psique, que aprende a ver su vida como un lienzo en blanco cada día, independiente de las manchas del ayer. Jesús, en el Sermón del Monte, establece un patrón claro al hablar de la limosna, la oración y el ayuno. Para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El mismo patrón se repite con la oración y el ayuno. La profecía oculta no es el acto de ser recompensado, sino la inevitabilidad y la calidad de la recompensa. Establece un principio espiritual inmutable. Toda acción genuina, motivada por la pureza de corazón y realizada fuera del deseo de la aprobación humana, genera una reacción garantizada por lo divino. El núcleo reside en la motivación. La vida espiritual profetiza el fracaso final de la hipocresía. Si se busca la validación externa, la recompensa es inmediata y superficial, consumiéndose en el presente. Ya tienen su recompensa. Por otro lado, la acción hecha en el secreto, desinteresada, sin testigos humanos, tiene un valor intrínseco y una promesa de cumplimiento futuro inalterable. El recompensará en público no siempre es fama, sino la manifestación visible de un carácter transformado, paz, resiliencia, sabiduría y provisión inesperada. Esta profecía transforma la vida al reajustar el sistema de valores, moviendo el foco de la validación externa a la integridad interna. Vivir bajo esta profecía significa que cada acto de bondad silencioso es una inversión en una cuenta espiritual garantizada. La recompensa final es la realización de un profundo sentido de propósito y la certeza de que el valor de la vida no es determinado por la opinión ajena, sino por la verdad interna honrada por la fuente de todo ser. El secreto es el crisol donde la virtud se convierte en destino. En el contexto de la defensa de la resurrección, el apóstol Pablo hace una declaración audaz que es una profecía diaria para la vida de fe. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día muero. La profecía oculta aquí es la del desmantelamiento continuo del yo antiguo. Aunque la muerte de Cristo fue un evento único y definitivo, la resurrección del creyente es un proceso gradual y profetizado. El yo, que muere cada día, es el ego, la personalidad construida sobre el miedo, la autojustificación, la ambición egoísta y el resentimiento. Pablo no dice, estoy a punto de morir, o morí una vez, sino, cada día muero.
profetizando así una disciplina continua de sacrificio y entrega. Esta profecía establece que la vida espiritual no es un estado estático, sino un proceso dinámico de morir para vivir. La muerte diaria del ego es la única vía para la resurrección de la verdadera identidad. El ego, con su necesidad de control y su apego a la imagen, es el principal obstáculo para la paz y el amor incondicional. Profetizar la muerte diaria significa reconocer que cada amanecer trae consigo la oportunidad de despojarse de un viejo patrón. El sufrimiento, visto desde esta perspectiva, no es un castigo, sino la herramienta necesaria para que el yo antiguo se desintegre. La frustración, la crítica, la envidia o el apego a la comodidad se convierten en señales de que el ego está defendiendo su territorio. El acto de morir es rendirse a estas resistencias. Esta profecía cambia la vida al redefinir el significado de la lucha espiritual. La vida de fe no es solo sobre sumar virtudes o evitar pecados. Es fundamentalmente sobre un proceso diario de deconstrucción del falso yo. El impacto es la promesa de libertad radical. Cada día que el individuo elige morir al deseo de controlar, al rencor, a la necesidad de tener razón o a la envidia, experimenta una pequeña resurrección de la paz, la humildad y el amor genuino. La vida se transforma porque la persona deja de luchar por mantener una imagen y comienza a invertir energía en la realidad de su ser. Profetiza que la verdadera vida, la vida en el espíritu, solo puede emerger de la rendición diaria. La profecía de la muerte diaria es, paradójicamente, la promesa de la vida más plena, donde el miedo a la pérdida de la identidad del ego, es reemplazado por la certeza de que solo al entregar el yo pequeño se puede encontrar el yo verdadero y eterno. Es el camino profetizado hacia la autenticidad incondicional. El Salmo 37 contiene una de las promesas más reconfortantes y a menudo malinterpretadas de toda la Escritura. El versículo clave dice: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». La profecía oculta aquí no es que Dios es un dispensador mágico que cumple caprichos, sino que hay una transformación profetizada del deseo que precede al cumplimiento. La palabra deleitarse no se refiere a una felicidad superficial, sino a encontrar el gozo, la satisfacción y la máxima fuente de placer en lo divino. Es una profecía condicional, pero la condición es la clave de su poder. El verdadero poder de este versículo yace en la comprensión de que el proceso de deleitarse en Dios o en el Espíritu es un proceso alquímico que refina y purifica el deseo. Al principio, el corazón humano está lleno de deseos egoístas: riqueza, fama, venganza, control. Estos deseos, incluso si se cumplen, no traen satisfacción duradera. A medida que una persona se alinea con la verdad y la bondad, sus deseos internos dejan de ser egoístas, destructivos o superficiales. La voluntad divina no es una fuerza externa que se opone a la voluntad humana, sino la expresión más alta y verdadera del potencial humano. La profecía garantiza que los deseos que brotan de un corazón alineado con lo divino son, por definición, los que serán concedidos, porque son los deseos de lo divino para la propia vida de la persona. El cumplimiento es doble. Primero, profetiza la transformación del corazón para que solo desee lo que es verdadero y alineado con el propósito. Y segundo, profetiza el cumplimiento inevitable de esos deseos transformados. El impacto es profundo. Libera a la persona de la ansiedad por conseguir cosas. Ya no se trata de forzar la voluntad humana sobre el mundo, sino de rendir la voluntad al proceso de alineación. Esta profecía asegura que la batalla por el futuro se gana en el interior, en el santuario del corazón. La oración ya no es un intento de persuadir a Dios para que cambie de opinión, sino una expresión de los deseos que Él mismo ha plantado en el corazón purificado. El éxito profetizado no es solo la obtención de bienes o circunstancias, sino la realización de un ser auténtico. El individuo que se deleita en la fuente de la vida es profetizado para vivir una vida en la que su voluntad y la voluntad universal están en armonía, haciendo que cada deseo concedido sea una manifestación natural de su ser. Es la promesa de que la plenitud interna precede y atrae la plenitud externa. El libro de Santiago, centrado en la sabiduría práctica,
contiene una profecía sobre el impacto ineludible de la prueba. Dice: «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La profecía oculta aquí es la perfección inevitable que es resultado directo de la perseverancia en medio de la adversidad. La vida humana está profetizada para incluir tribulaciones y pruebas. La gente a menudo busca evitar el sufrimiento a toda costa, pero esta profecía lo enmarca como el crisol esencial para la formación del carácter. La paciencia, en este contexto, no es una espera pasiva o resignación, sino una resistencia activa, constante y consciente frente a la dificultad, manteniendo la fe en el proceso. El término clave es obra completa. La prueba, según Santiago, tiene una tarea específica: desarrollar la paciencia. Y la paciencia, a su vez, lleva a un estado de perfección y de estar cabal, completo, íntegro. La palabra perfectos aquí no significa impecabilidad moral, la cual es inalcanzable para el ser humano, sino madurez, integridad y plenitud espiritual. Se profetiza que, a través de la paciencia en medio de las pruebas, el carácter de la persona se desarrollará hasta un punto en el que no le falte cosa alguna. Es decir, que su alma estará completa, totalmente equipada y espiritualmente autosuficiente para la vida, independientemente de las circunstancias externas. El sufrimiento no es el fin, es el medio profetizado para alcanzar la plenitud. La profecía transforma la vida porque reinterpreta el sufrimiento. En lugar de verlo como un castigo, mala suerte o un obstáculo, el individuo lo percibe como una oportunidad profética para la formación de la obra completa. Esta perspectiva dota de significado incluso al dolor más profundo. Esta profecía proporciona una inmensa resiliencia. Cuando el dolor o la dificultad llegan, el creyente no pregunta «¿por qué a mí?», sino «¿qué obra está completando la paciencia en mí?». Se profetiza un futuro de madurez garantizada si la persona no abandona el proceso. El sufrimiento es profetizado como un agente de bendición, una herramienta para producir un ser humano íntegro y autosuficiente espiritualmente. El cumplimiento de esta profecía es la paz que trasciende el entendimiento, un estado de ser inmutable que no depende de las circunstancias externas, porque ha sido forjado y perfeccionado por ellas. La paciencia es la clave para desbloquear el destino de la madurez. Jesús, despidiéndose de sus discípulos, hace una serie de promesas que son profecías para el futuro de la experiencia espiritual individual. Una de las más poderosas se refiere a la figura del Consolador o Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La profecía oculta aquí es la del Maestro interior y la revelación personal continua. Se profetiza que el acceso a la verdad no sería delegado únicamente a una élite sacerdotal o a un libro, sino que cada individuo tendría un maestro residente. Esto democratiza la iluminación y hace que la sabiduría sea un recurso interno disponible para todos los que creen y están dispuestos a escuchar. Esta profecía rompe con el paradigma de la dependencia externa. El individuo ya no tiene que buscar desesperadamente respuestas fuera. Se le profetiza la capacidad de encontrarlas dentro. El Espíritu Santo no solo enseña nuevas verdades, sino que también recuerda las verdades fundamentales ya dadas por Jesús. Esto significa que la guía es doble. Contextualiza la sabiduría antigua para la situación presente del individuo y ofrece conocimiento nuevo cuando es necesario. La profecía de que os enseñará todas las cosas no implica omnisciencia instantánea, sino la garantía de que el conocimiento necesario para la vida y el propósito será revelado en el momento oportuno. Esta enseñanza es personalizada, sutil y requiere un cultivo de la escucha interior. Esta profecía cambia la vida porque transforma la búsqueda de la verdad de un ejercicio externo, lectura constante, dependencia de autoridades, búsqueda de gurús, a un ejercicio de escucha y atención interna. El impacto es la confianza radical en la intuición y la guía interna. La persona aprende a discernir y a confiar en esa voz tranquila y suave que se le profetiza como su guía. Dale like, suscríbete y comparte. La persona vive con la certeza de que nunca está sola ni desorientada.
Esta profecía garantiza que la guía para las decisiones grandes y pequeñas siempre estará disponible. Es la profecía de que la sabiduría personal es un derecho de nacimiento espiritual y que la vida del individuo está destinada a ser dirigida no por el caos de las circunstancias o las opiniones externas, sino por una fuente de conocimiento que lo sabe todo. La vida se convierte en un diálogo continuo con lo divino, donde cada momento es una oportunidad de aprendizaje y revelación. El libro de Isaías cierra un ciclo de profecía con una declaración poderosa sobre la efectividad intrínseca de la palabra divina, que tiene una aplicación transformadora en la vida personal. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La profecía oculta aquí es el poder creativo e incondicional de la palabra declarada por el individuo alineado con la fuente divina. En el contexto divino, esta es la promesa de la efectividad de los decretos de Dios. Sin embargo, en el contexto de la vida espiritual individual, se profetiza que la persona, al alinear sus palabras y declaraciones con la palabra y la voluntad divina, participa en este mismo poder creador. La Biblia establece que el universo fue creado por la palabra, sea la luz. Esta profecía sugiere que el ser humano, hecho a imagen de Dios, posee un eco de ese poder creador en su propia capacidad de lenguaje. Cuando la palabra hablada por el creyente está ungida por la fe y alineada con la verdad, es decir, cuando es una repetición o un eco de lo que Dios ha prometido o decretado, está profetizada para no volver vacía. El principio es de siembra y cosecha. La palabra es la semilla. Si una persona siembra palabras de fe, posibilidad, sanidad y propósito, esas palabras están profetizadas a prosperar. Si, por el contrario, habla consistentemente de miedo, limitación o fracaso, estas palabras están profetizadas a crear ese resultado. El poder no reside en la persona, sino en la alineación de la palabra humana con la palabra eterna. Esta profecía cambia la vida porque revela el poder latente del lenguaje y la creencia. La persona se da cuenta de que sus propias palabras son sembradoras de su futuro y que el diálogo interno es una profecía autocumplida. El impacto es la transformación radical del diálogo interno y externo. La vida se convierte en un ejercicio consciente de elegir el lenguaje de la fe sobre el lenguaje del temor. El individuo aprende a proteger su mente y su boca de declaraciones negativas, sabiendo que están creando una realidad indeseada. Esta profecía no solo afecta las declaraciones verbales, sino también las oraciones de fe. Cuando una oración se basa en una promesa bíblica, está profetizada para prosperar. El destino individual se convierte en un reflejo directo del diálogo interno y externo, profetizando un futuro de manifestación para aquel que se atreve a declarar la verdad, creyendo que su palabra, al estar alineada con lo eterno, no puede regresar sin haber cumplido su propósito. Estas 7 profecías ocultas convergen para pintar un retrato del destino humano radicalmente diferente de la narrativa secular y de las interpretaciones superficiales de la fe. La restauración del destino individual. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. El pasado ya no define el futuro. El individuo está profetizado a la novedad constante. La clave es el olvido activo de los errores y fracasos. La naturaleza de la recompensa. Mateo capítulo 6, versículos 4, 6 y 18. La pureza de la motivación garantiza la manifestación. La recompensa genuina es la paz interior y la provisión que emerge de la integridad silenciosa. La muerte diaria del ego. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. La libertad a través de la rendición. El crecimiento espiritual es un proceso continuo de desmantelamiento del falso yo. El cumplimiento inevitable del deseo correcto. Salmo 37, versículo 4. La alquimia del corazón. Los deseos alineados con el propósito divino tienen garantía de cumplimiento. La perfección a través de la paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 4. El sufrimiento como formación. Las pruebas son el crisol profetizado para alcanzar la madurez espiritual y la plenitud del ser. La revelación interna de la verdad. Juan capítulo 14, versículo 26. La guía como recurso interno. La sabiduría personal
es un derecho de nacimiento espiritual, disponible a través de la escucha atenta. El poder ilimitado de la palabra personal. Isaías capítulo 55, versículo 11. La cocreación a través del lenguaje de la fe. Las palabras son semillas de la realidad futura. El diálogo interno es una profecía constante. La vida se profetiza como un proceso de transformación continua, donde la mayor lucha no es contra fuerzas externas, sino contra las propias limitaciones internas y el apego al falso yo. El futuro prometido por estas profecías no es una utopía lejana, sino un estado de madurez y alineación espiritual que puede comenzar a realizarse en el presente. La Biblia, como libro de profecía, no solo habla de eventos que sucederán al final de los tiempos, sino de una vida nueva que comienza ahora, una vida caracterizada por la paz, el propósito y el poder creativo. Comprender y aplicar estas profecías ocultas redefine la vida, moviendo el centro de la existencia de la supervivencia a la manifestación del ser verdadero profetizado por la fuente de toda existencia. La vida del individuo, bajo la luz de estas verdades, está profetizada para ser un testimonio vivo de la redención y el potencial ilimitado inherente a la naturaleza humana en comunión con lo divino. La fe, en este contexto, no es una creencia pasiva, sino una participación activa en el cumplimiento de estas profecías personales. El destino no es algo que sucede, sino algo que se cocrea momento a momento, a través de la elección consciente de abrazar la novedad, la integridad, la rendición, la alineación, la perseverancia, la guía interna y el lenguaje de la fe. La profecía más grande de todas es que el individuo tiene el poder de reescribir su historia y manifestar su más alta expresión aquí y ahora. El corazón de la primera profecía, Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, se relaciona con la neurociencia del cambio. Los patrones neuronales se fortalecen con la repetición de pensamientos, creando caminos antiguos que nos atan a identidades pasadas. El mandato de «no recordéis las cosas primeras» es un llamado a la disciplina mental, a la interrupción consciente de la rumiación destructiva. La profecía es una promesa de que el poder supremo está activamente creando un camino en el desierto. El desierto personal es a menudo la rigidez de nuestra propia mente, y el río en la soledad es la fuente de vida inesperada que emerge solo cuando el individuo deja de buscar la solución en el camino antiguo. Cada mañana, el creyente debe elegir conscientemente un nuevo mantra de identidad que anule la narrativa del pasado, declarando: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz». Esto transforma el pasado de un verdugo a un testimonio de la gracia. El perdón y el desapego son las herramientas que abren el canal para el río profetizado. La segunda profecía, Mateo capítulo 6, versículos 4, 6 y 18, aborda la energía y la intención. La acción motivada por el reconocimiento externo tiene una intención fragmentada, resultando en una recompensa inmediata pero vacía. La acción en el secreto, sin embargo, tiene una intención pura, almacenándose en el banco de la recompensa pública eterna. El término público se refiere a la manifestación de un ser, una persona que actúa en secreto, con integridad inquebrantable, proyecta un aura de autoridad, paz y confianza. La recompensa pública es su propio carácter, su resiliencia, su magnetismo natural, su capacidad para atraer la provisión sin buscarla desesperadamente. Para vivir esta profecía, la persona debe realizar actos de servicio o disciplina espiritual de manera anónima, adiestrando al ego a encontrar satisfacción en la alineación con la verdad, no en el aplauso. La tercera profecía, 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, la muerte diaria, es el requisito para la vida heroica. El ego busca la comodidad, la vida espiritual busca la trascendencia. Cada día muero. Es una declaración de guerra contra la inercia. La crisis de la fe es el momento en que el individuo debe elegir entre su necesidad egoica y el propósito superior. Por ejemplo, ante la crítica, la muerte diaria es elegir el silencio o la humildad. Este acto de pequeña rendición permite que una nueva forma de ser resucite. La paz
es directamente proporcional a la cantidad de ego que se ha muerto en el día. Esta disciplina constante debilita la tiranía del ego y fortalece el yo auténtico. El Salmo 37, versículo 4, la cuarta profecía, es un principio de manifestación avanzado. No se trata de desear cosas, sino de refinar la conexión con la fuente. El deleite en lo divino es el acto de alinear el corazón con la frecuencia del amor y el propósito universal. En esta sintonía, el individuo comienza a desear naturalmente lo que es mejor y más verdadero. El corazón transformado se convierte en un GPS espiritual. Sus deseos dejan de ser obstáculos para convertirse en señales que apuntan a su verdadero camino. La recompensa ya está incluida en la naturaleza del deseo. La persona debe meditar sobre sus deseos, preguntando si provienen de un lugar de carencia o de plenitud. Al abrazar los deseos basados en el amor, el creyente profetiza su cumplimiento. La quinta profecía, Santiago capítulo 1, versículo 4, utiliza la metalurgia espiritual. El carácter humano debe pasar por el crisol del fuego, la prueba, para eliminar las impurezas. La paciencia es la fe inquebrantable en este proceso de refinamiento. La obra completa de la paciencia es la integridad total. Una persona perfecta y cabal es aquella cuya vida y fe son congruentes bajo cualquier presión. La promesa de «sin que os falte cosa alguna» significa que la persona estará espiritualmente completa, no necesitando de circunstancias externas para sentirse valiosa. Cuando llega una dificultad, el individuo debe recibirla como una oportunidad profética. Al cambiar la perspectiva, la prueba se transforma de obstáculo en herramienta de desarrollo. La sexta profecía, Juan capítulo 14, versículo 26, establece el acceso instantáneo a la sabiduría. El Espíritu Santo es la conciencia divina que habita en el creyente. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Significa que todas las verdades fundamentales son accesibles en el momento de la necesidad. La vida profetizada es aquella donde la persona toma decisiones desde un lugar de certeza interior. La guía interna, la voz tranquila y suave, se convierte en la autoridad final. Para activar esta profecía, la persona debe cultivar el silencio, entrenando la mente para distinguir la voz del ego, ruidosa, crítica, de la voz del espíritu, tranquila, confirmadora, amorosa. La séptima profecía, Isaías capítulo 55, versículo 11, es la más poderosa en términos de co-creación consciente. Al alinear las palabras personales con la palabra de Dios, el creyente activa la misma ley de causalidad. Las palabras de fe son enviadas al universo y no volverán vacías. Esto va más allá del simple pensamiento positivo. Es una declaración de fe fundamentada. Lo opuesto también es cierto. Las palabras negativas se convierten en decretos autoimpuestos que limitan el potencial. La persona debe erradicar el lenguaje de la víctima y de la limitación. Cada queja debe ser reemplazada por una declaración de gratitud o una profecía de posibilidad. Esta práctica convierte el hablar cotidiano y los pensamientos en herramientas activas de manifestación. La integración de estas 7 profecías ocultas transforma la vida de una existencia pasiva y reactiva a una activa y consciente. El miedo es reemplazado por la certeza de la restauración continua. La vanidad es reemplazada por la paz de la integridad silenciosa. La rigidez es reemplazada por la libertad que viene de la rendición diaria. La ansiedad es reemplazada por la armonía que surge del deseo purificado. La fragilidad es reemplazada por la resiliencia que forja la paciencia. La confusión es reemplazada por la claridad de la guía interna. La limitación es reemplazada por el poder creativo de la palabra profética. El destino último profetizado para el creyente no es simplemente la vida después de la muerte, sino una vida profética aquí, una existencia que se convierte en un testimonio visible del poder transformador de estos principios. Es la manifestación del ser verdadero, alineado, completo y poderoso. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.